es un orgullo, ¿no? Un orgullo no solo para los que trabajan ahí, sino para todos nosotros, que existan instituciones de esta envergadura, de esta solidez, ¿no? Que, bueno, que van pasando los años y cada vez se van consolidando, se van afianzando en una dirección que es el bien público, ¿no? Así que para mí es un enorme agradecimiento que, bueno, que hayas invitado. Ahí estuvimos hablando 2 o 3 palabras con Javier y bueno, también me dijiste está el ingeniero, ¿me dijiste? Sí, Walter Chaparro, ahí está. Walter. No figura. Buenas tardes. Ahí está, Walter. Hola. Hola. Walter. Ahora te Hola. vi. Ahora, perfecto. Walter, ¿vos sos de dónde? ¿De qué hospital? Del Posadas. Del Posada. Muy bien, muy bien. Y Javier también, del Claro. Posada. También, sí, del Posadas. Fantástico. Yo tengo un enorme respeto por el Posada, por lo que conozco, porque inclusive la primera vez les voy a contar que ahí existía hace muchísimos años una escuela de electromedicina. Sí, señor. Fue la primera escuela de electromedicina que se hizo a nivel nacional. Y yo lo conocí, sí. se llamaba, bueno, ahora no me viene, pero lo conocí al ingeniero que fue el instructor y bueno, compartimos experiencias, les hablo, décadas atrás. Fue realmente un orgullo y los técnicos que salían de ahí tenían, que era a la entrada del hospital, a la derecha me acuerdo que había un tallercito y con laboratorios, hacían ensayos de equipo muy bien organizados, muy bien organizados. ¿Conociste a Mansilla? ¿Cómo? Al ingeniero Mansilla. ¿Mansilla era el que estaba ahí? Era uno de los que estaba ahí, sí. No, otro Pero sí me dijo él, ojo. Pero cuando pusimos en la tibia, estaban acá, en la electromedicina estaba Mansilla, y él me había dicho que había estado mucho tiempo en Posadas, en el edificio ese que era electromedicina. Electromedicina. Se llamaba, los que egresaban salían como técnico superior en electromedicina. Me acuerdo, era como tener ahora, Fernando, en un postdoctorado, hacer cuenta que era un postdoctorado en ingeniería biomédica, y que es lo más súper, porque todos los mirábamos así a los que egresaban de ahí, porque eran ¿Y cómo? capos, ¿no? Tenían una chapa terrible, venían de electromedicina del Posada. Así que tienen... Eduardo, ¿cómo se fue a perder eso, no? ¿Cómo se fue a perder eso? Qué lástima, ¿eh? Porque digamos, fue una escuela, una referencia. Un buen inicio. De hecho, fue la primera que se hizo en Sudamérica, que toda la escuela esa. Muchos de los egresados empezaron a trabajar afuera, se fueron inclusive afuera, fueron a trabajar en otros países. Así que, por eso Ese sería otro tema para charlar largo, porque acá había grandes escuelas, no solamente como escuelas propiamente dicho, sino en los distintos ministerios de salud, había, en algunas provincias había estructuras que hacían escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, y eso desapareció y hasta que, bueno, 20 años después se empezó a retomar todo otra vez. Pero bueno, vamos a tener que... charla. Marcelo, habrá que hacer escuelas virtuales y ateneos, digamos, hay que modernizarse. ¿Por qué no? Sí. Bueno, esto que hacemos es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Hoy se originó primero estamos haciendo lo importante que es ser un cuerpo, o sea, poder compartir. Sí. Ahí lo tenemos a Cristian también de Rosario, y bueno, entre todos vamos haciendo un cuerpo de tal manera que después lo que va surgiendo, entre todos vamos abonando, porque después ya a uno mismo le da ganas de decir, bueno, ¿en qué puedo aportar yo? Qué lindo poder compartir algo de lo que aprendí, de lo que me equivoqué o de lo que acerté, ¿no? Entonces, bueno. Para iniciar entonces... También, Eduardo, ¿sí? Quizás plantear problemáticas que tenemos, ¿no?
digamos, como vos decís, es una etapa de, digamos, de reconocimiento, de reconocernos, de vernos, de conocer qué hace cada uno, y después también empezar a plantear las problemáticas de cada lugar o de cada región que tenemos, sí. Y enfrentar, a cada uno nos toca algo diferente. Sí, sí, claro. Bueno, perdón. No, está bien eso. Y eso, por ese intercambio, viste que hoy el grupo de ayer con el tema del aire acondicionado se arman lindos debates de intercambio de experiencia y de opiniones, como lo que pasó ayer con el documento de ARRAE. Así que estamos intercambiando, estamos haciendo escuela de alguna manera sin darnos cuenta. Claro. Bueno, vamos a empezar como formalmente empezamos siempre, que es haciendo una pequeña homenaje a los expositores. Y en este caso, yo me vuelvo a reconocer admirador de Posadas, del doctor Alejandro Posadas, ¿no? Un flaco, un médico, a los 23 años ya era cirujano, así que, y él tuvo la intuición de filmar la primera cirugía en el mundo. Y acá vamos a ver este pequeño fragmento de ese evento que lo hizo al poco tiempo que apareció la máquina de filmar. A meses de haber aparecido la... 1898, Eduardo. Sí. A ver. Bueno, ¿estás grabando, Marcelo? Sí. Breve película lo muestra realizando una operación por hidatidosis pulmonar. Posadas creó esa técnica que lleva su nombre y se adelantó en 25 años a los orígenes de la cirugía torácica. La enferma reposa en una mesa rudimentaria. Los médicos trabajan sin guantes, con ropa de calle y delantales arremangados, sin campos quirúrgicos, en precaria limpieza y sin instrumentadora. Ayudan a Posadas sus discípulos Viale y Rocatagliata. Y por detrás se desplaza el joven enfermero Ramón Vázquez, que murió 60 años más tarde, luego de una larga vida de servicio en el instituto. El anestesista gotea el cloroformo sobre una máscara improvisada, mientras Posadas tiene arponado el pulmón para evitar el neumotórax, y con rapidez evacúa el quiste. Elimina las membranas digitalmente y seca con grandes compresas la cavidad. La localización del quiste debió ser muy precisa, pues no existían los rayos X y solo se contaba con métodos clínicos. Pocos meses después de esta filmación, Posadas se desterraba para morir de tuberculosis en París. En noviembre de 1902, el doctor Luis Agote escribía desde París al decano de la facultad. Estuvo a punto de fallecer durante el viaje, pues su enfermedad se agravó muchísimo. Solo la casualidad lo conectó con el doctor Luis Acuña, compatriota nuestro, y lo pudo asistir en los últimos momentos. A los 31 años falleció el doctor Posadas.
a los 31 años falleció, y dejó un terrible legado por todo lo que desarrolló, por la fuerza que tenía para enfrentar también una pandemia en ese momento, que era la tuberculosis, de la cual termina muriendo. La verdad que yo siempre le tengo, de hace mucho tiempo conocí la historia, porque uno de los médicos que nombra como ayudante, el nieto trabajó en el hospital y yo lo conocí, fue un compañero mío del hospital, se jubiló ahora. Y entonces, bueno, hablábamos cada tanto de la grandeza de este hombre. Así que para mí un orgullo que, bueno, Fernando, que nos haga de presentador y, bueno, nos cuente un poco qué es lo que van a compartir los amigos con nosotros. Dale, Fer. Gracias, Eduardo, por la presentación. La verdad que no conocía esta historia. Muy gratificante conocer un poco. La verdad que yo estoy en el Posadas desde el inicio de la gestión, desde el mes de enero, y obviamente que es poco tiempo para conocer tanto las raíces de la historia, y más en el contexto que nos agarró de la pandemia, donde el único tema así que se trabajó hasta ahora fue en el marco de eso, y es en el marco de lo que vamos a hablar. Para los que no me conocen, yo antes también estuve en el Hospital Cruce, así que hoy es como un equipo que siento como amigo y como propio, digamos, que hoy hablen estos dos hospitales. En particular del Posadas, como charlamos con Eduardo, la idea es que también se pueda contar un poco, ya que estamos hablando de las experiencias en el marco de la pandemia, de la parte de arquitectura hospitalaria, saliendo un poco, ¿no?, de la parte propia de ingeniería clínica, ya que el trabajo fuerte que se hizo en el hospital durante estos meses para la pandemia han sido en temas de infraestructura relativa a obras y a modificaciones edilicias y de instalaciones. O sea, sería un poco de arquitectura y de ingeniería hospitalaria. También igual está el ingeniero Chaparro, que va a comentar, obviamente, cómo nos preparamos respecto al equipamiento médico. Yo en este momento estoy ocupando la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, que tiene a su cargo todo este abanico de cosas, sumado a la parte de sistemas también. Así está organizado el hospital hoy en día. Más algunas cosas más. Y después, bueno, está el ingeniero Ignacio Marola del Cruce, que nos va a comentar todo el tema del desarrollo del área de ingeniería clínica en el marco de la pandemia. Si nos da el tiempo, comentaremos un poquito lo que no fue, lo que faltó comentar de los hospitales modulares, que fue la puesta en marcha, ¿no?, que fue realizada, ya que los hospitales modulares están administrados, gestionados, son como apéndices tanto del Hospital Posadas como del Hospital Cruce. Estamos hablando de los hospitales modulares de la región AMBA, pero que han sido los que más trabajo han tenido. Están siendo aún en día administrados desde estos dos hospitales, y la puesta en marcha del equipamiento se gestó en estos hospitales de todo el AMBA con voluntarios y profesionales del Hospital del Cruce y de la Universidad Jauretche, de la cual también formo parte, soy el director de la carrera de ingeniería. Me pone muy contento que estoy viendo varios alumnos presentes hoy en esta charla, algunos que hoy están cumpliendo tareas tanto en el Hospital del Cruce como en el Hospital Modular. Así que, no sé, yo arrancaría por el Posadas para seguir con el Cruce, y arrancaría quizás con el arquitecto Reboredo para que nos cuente un poco alguna y el criterio que nos encontramos y las necesidades de reformas de infraestructura, para luego cederle la palabra al ingeniero Chaparro y que haga lo propio respecto a las instalaciones de equipamiento médico. No sé, Eduardo, cómo viene la formalidad, si a mí por ahí como cosas que van en conjunto, por ejemplo, la incorporación de una terapia intensiva, por ahí que intercambien entre ellos,
más que hable uno y después el otro, no sé cómo... Con libertad, que es el... Bien, entonces yo a estamos un ellos les grupo de digo amigos, que... de colegas, así que Por eso. como se sientan Bien. cómodos. Igual, Bueno, Javier, habituamos a cortar por ahí con preguntas, porque estamos dialogando, ¿entendés? Entonces te pido disculpas si por ahí te interrumpimos, Perfecto, te preguntamos algún está detalle. bien. Igual a Walter también explicarle esto. Ignacio creo que ya sabe la modalidad, pero es un diálogo en realidad, por eso... Sí, nosotros, si bien no hemos podido estar presentes, hemos visto los videos, Claro. que estamos ajenos porque están los videos y muchos los hemos visto, así que bueno. nada, Dale. estamos más o menos al tanto, pero quería saber cómo lo veías. Bueno, entonces para no robar más tiempo, con le doy libertad. la palabra al equipo del Posadas. Bueno, perfecto. Esperen que comparto pantalla. Walter y Fernando, obviamente, cuando quieran intervenir, aportar, siéntanse libres, así lo hacemos mancomunadamente. Dale, Javi. Ahí se ve y se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, paso a presentarme nuevamente, formalmente. Soy el arquitecto Javier Rebredo. Estoy con el cargo desde enero en el hospital, estoy trabajando con la gestión. Director de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que pertenece a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Primero no queríamos dejar de hacer una breve reseña del hospital para contextualizarnos, y los estadios que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? En lo cual en 1958 fue creado por Ramón Carrillo, el primer ministro, bueno, ya lo saben, primer ministro de Salud del país, ¿no? El segundo mandato de Perón. Después, ¿Podés hablar un poquito más alto, Javier, por favor? A los 10 años... ¿No se escucha? A ver ahí si, sí. Ahí si subo el volumen. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí mejor. ¿O me acerco al micrófono? Ahí está mejor. Bueno, estaba en una breve reseña del hospital, que fue creado en 1958. Después, a los 10 años, por un crecimiento demográfico de la matanza, cambian un poco las prioridades de necesidades en la región, y es ahí que la Organización Panamericana de la Salud sugiere que sea un Hospital General Nacional de Agudos. Y así se mantiene hasta 1971-72, en donde empieza a abrir paulatinamente la sociedad, pasando a ser un policlínico profesora dejando Posadas, ya contando con 360 camas y 2.000 operarios, personal de salud, ya 2.000 personas trabajando. Hasta que, bueno, y así se fue abriendo paulatinamente en los años, diferentes servicios, y en 1976 es irrumpido por el golpe de Estado, ¿no? Ahí hay un paréntesis en el cual el Grupo Autonomía USUAT interviene. En el Hospital Posadas existe el único centro clandestino interno del hospital, que es el Chalet, que era una construcción del hospital, en el cual, según entiendo, era originariamente del director. En ese centro clandestino hubo torturados, 11 desaparecidos del personal de salud del hospital. Es más, hace unos años se han encontrado restos de uno de ellos ahí a 100 metros, menos de 100 metros del Chalet. Y bueno, sobre eso también hemos trabajado en paralelo. Después, en 1990, empieza a cambiar de nación a tener una administración compartida entre lo que es provincia y nación, y recién en 2007 se le vuelve a dar la administración a lo que es nación, que es a quien hoy pertenece, y se denomina como un hospital de alta complejidad, ¿no? Un centro de alta complejidad, ya teniendo 500 camas, 5.200 operarios, siendo un centro de derivación de alta complejidad de todo el país. Bueno, para localizarlo un poco, el hospital está ubicado en el Palomar, Partido Morón, tiene un área de influencia de 6 millones de personas, sumado a derivaciones de todo el país. Tiene casi 85.000 metros cubiertos, están implantados en un predio de 22.000 hectáreas.
Y después la estructura en la cual se configura hoy es el interventor, el doctor Alberto Maceira, el subinterventor, el licenciado Rodrigo Sari Turrería, y después las direcciones generales, en la cual nosotros estamos dentro de lo que es la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. La imagen de la impronta del hospital hoy en la actualidad es el acceso. Ahora vamos a ver un poco cómo está conformado internamente. Bueno, como decíamos recién, está inmerso en un predio de 22.000 hectáreas. Como accesibilidad al hospital, al predio, para esta zona de influencia, para el área de influencia que tiene, que es cercana a los 6 millones de habitantes, se llega por línea ferroviaria, se llega por autopista, por líneas de colectivos. Entonces, como accesibilidad, hoy es relativamente buena. Después el edificio está armado por el edificio principal, que es lo que acá vemos como lo que está nomenclaturado, ¿no? Con A, B, C, D, H, que es el edificio central, E y F. Y después, dentro del complejo, dentro del predio de las 22 hectáreas, hay una serie de edificios anexos que complementan el principal. Hablando del edificio principal, tenemos sectorizado por A y B 2 bloques de 7 niveles, más subsuelos, en los cuales está lo que es pediatría del edificio. Después C y D son los históricos. C y D sería adultos, y también son 7 niveles de edificio más subsuelo. El H es todo lo que es recepción, atención, son 3 niveles más quirófanos. Y después el E y el F son consultorios, oficinas, entrepiso técnico y aulas. Después, contextualizando un poco hasta ahí, ahora empiezo un poco a contar la experiencia de lo que fue encontrarnos en marzo, habiendo entrado en enero, a conocer un hospital de 85.000 metros cubiertos, y encontrarnos con una pandemia en marzo. Eso nos cambia rotundamente el foco de hacia dónde íbamos, con 2 premisas, que era prepararnos y adaptarnos. Entonces, preparar y adaptar al personal médico, a todo el personal de salud, básicamente, a los pacientes y a la infraestructura con su equipamiento, lógico. Bueno, y a partir de acá es que nos empieza a cambiar un poco los planes, la realidad. Nosotros cuando entramos al hospital había una serie de obras pseudo frenadas, en las cuales tuvimos que empezar a repensar los usos en base al contexto al cual nos encontrábamos. Y acá ya dentro de lo que es la Dirección de Infraestructura y Equipamiento, vemos todo lo que incluye la dirección, ¿no? El mantenimiento de todo el hospital, que tiene más de 600 operarios. Hay galpón de mantenimiento, talleres, servicios, bueno, herrería, construcción, ahí está descrito. Servicios generales, lo que es higiene hospitalaria, coordinación de tecnología y sistemas, obras y proyectos, que es personalmente donde más estoy abocado, la coordinación del procesamiento de residuos, y equipamiento médico e impresión 3D. Dentro de las obras, nosotros cuando ingresamos al hospital, hoy comentaba que el sector de planta baja C y D es de adultos, y estaba abocado a lo que es planta baja D, guardia, planta baja C. Cada bloque es cuadrados, para un poco contextualizar y entender de lo que estamos hablando. Entonces, planta baja C es adultos, y tenía 4 servicios en funcionamiento, que eran la guardia de salud mental, era hematología, era farmacia de programas y adicciones. Había una obra en proceso que estaba ya destinada a ser guardia de salud mental, con lo cual íbamos a mover y a liberar parte de la planta baja C. En el contexto en el cual nos encontramos de la pandemia, empezamos a tomar decisiones conjuntamente, horizontalmente entre direcciones, en reuniones, en primero sectorizar el hospital, señalizar el hospital, hacer circulaciones externas en lo que es respiratorio e internas en lo que es no respiratorio. Entonces, doblegar la guardia
de adultos en respiratoria y no respiratoria, y a su vez otro de los proyectos que al haber entrado estaba frenado hacía muchos años, era la terapia intensiva de adultos, que está ubicada en el segundo D, en columna A, la guardia de planta baja D, y en el mismo nivel donde está bloque quirúrgico de esterilización. Acá se ve, es el segundo piso del hospital. A la derecha está el sector D, que dice unidad de cuidados intensivos. Eso se terminó y se inauguró en plena pandemia ya, pues se inauguró con el Ministerio de Salud mediante videoconferencia. Ahí se generaron 5 salas comunes de 5 camas con equipamiento para cada sala, un puesto de enfermería central y 3 aislados. Los aledaños de todo el sector, ¿no? Hay una ampliación abajo acá en el esquema. Después, bueno, la importancia de esta terapia que encontramos es, primero, la ubicación, primero la terapia en sí, las camas, la capacidad, ¿no? Pero después la ubicación en la cual está, que es estratégica y está bien ubicada. Está encolumnada al shock room, a las urgencias, y está en el mismo nivel de esterilización y el bloque quirúrgico. Entonces, eso fue un acierto como gestión al haber ingresado, proponerse y poner foco en inaugurarla lo más pronto posible. Hay algunas imágenes ya de la terapia terminada, en la actualidad toda ocupada obviamente. Bueno, el momento de la inauguración con el Ministerio por videoconferencia. Perdón. Para contextualizar un poco, nosotros... Javi. ¿Cómo? No, solo hacer un comentario para contextualizar, ¿no? El marco de la pandemia, que esto fue, creo, primeros días de abril, nuestro granito de arena de sumarle 18 camas críticas al sistema de salud, ¿no? En ese contexto que había que ampliar y la cantidad de camas críticas, bueno, en breve tiempo hicimos un esfuerzo enorme tomando decisiones. Obviamente no la inauguramos de la manera, digamos, teóricamente correcta. Le faltaron algunas cuestiones, pero sopesamos la necesidad y el contexto de la pandemia para luego cuando esto finalice, quizás cerrarla y terminar las 2 o 3 cuestiones que faltan, digamos, como para que esté todo bajo regla. Hablo particularmente a completar, no sé, el piso según la norma 710 y algunas cuestiones más, pero obviamente que es una terapia que al ser nueva, aunque no esté totalmente bajo norma, está mucho mejor que muchísimas terapias, ¿no? del país. Pero bueno, en poco tiempo le sumamos 18 camas críticas al sistema de salud. Bien. También para contextualizar, por falta quizá de documentación empleada en el PowerPoint, hablábamos de 3 premisas a la hora de afrontar esta situación, ¿no? Que una era encarar las terapias, otra las guardias, las circulaciones, y después sacar la mayor cantidad de pacientes del hospital. Entonces, en ese sentido, la obra del Centro de Comunicaciones Posadas, que si bien existía, un call center en el hospital, viene a hacer fuerza en ese punto, en tratar de optimizar, mejorar la situación que tenían en el momento y optimizar el servicio, a fin de que cada vez menos tuviéramos la necesidad de consultas presenciales y cada vez más consultas telefónicas. Tomamos modelo del Hospital El Cruce, justamente, que tenían ya realizado, y bueno, en base a eso, obviamente lo reconfiguramos y lo reestructuramos en base a nuestras necesidades, posibilidades y diseño, ¿no? Pero la premisa fue no solamente el distanciamiento social, que claro está, se triplicó por operario, de la cual tenían, sino también mejorar la calidad, la esencia del servicio. Entonces, mediante incorporar naturaleza, ventilación, climatización y una serie de diseños, se buscó mejorar el servicio. Estas son imágenes ya terminadas.
y se le ubicó por fuera del edificio, que hubo diferentes servicios como extracciones de sangre también, que se trataron de sacar del edificio central a fin de cada vez tener solamente lo esencial por dentro y poder utilizar los edificios anexos perimetrales la mayor cantidad posible. Bueno, también obviamente la inauguración con el ministerio. La terapia de sacar la mayor cantidad de pacientes presenciales dentro de lo posible del hospital, y después el tema de ordenar las guardias de adultos, sobre todo en respiratoria y no respiratoria. Nosotros teníamos cercano a los 900 metros cuadrados de guardia de adultos, lo duplicamos, lo pasamos a 2000 prácticamente, en el cual estaba la planta baja D, y tuvimos que hacer una secuencia y una serie de obras, y más allá de obras de mancomunión y de reestructurar y de reorganizar y de reubicar 4 servicios que estaban en funcionamiento, que eran, en la planta baja C, tuvimos que terminar la obra de la Guardia de Salud Mental nueva, un poco como comentaba Fernando, capaz no como hubiéramos querido con otros tiempos, pero tomar la decisión de terminarla para poder mudarlo, el servicio, y de cambiar la mitad de la planta baja C. De esta manera ya liberábamos nosotros 500 metros cuadrados internos al hospital, en planta baja. Entonces, la estrategia era que por dentro del hospital se circulase solamente los no respiratorios, los no febriles, y por fuera, perimetralmente, se generara un triage nuevo, con hisopado, lógicamente, a complementar a la planta baja D, que se iba a transformar exclusivamente en guardia respiratoria. Para esto tuvimos que mudar la guardia de salud mental, hacer otra obra para mudar también lo que es farmacia de programas, también lo ubicamos en planta baja, y después encolumnado con el depósito de farmacia, lógico, y después tuvimos que sacar adicciones del servicio y hematología. Estudiando, al momento que, contextualizando nuevamente, conociendo un poco el hospital, y entendiendo la dinámica del funcionamiento del mismo. Entonces, entendimos que había una rampa en el codo CD, que viene a vincular la planta baja C con la D, en la cual nos permitía generar el triage de la guardia respiratoria y nuevas cabinas de hisopado que colocamos con una accesibilidad relativamente cómoda, haciendo perimetral y por fuera, dentro del predio, pero por fuera del edificio, todo lo que fuera COVID, mediante señalética, carteles y concientización permanente. Y el ingreso al hospital, en la planta baja C, la parte donde se había mudado la guardia de salud mental, generamos ahí lo que es la guardia no respiratoria. La cual también en tiempos muy acotados logramos hacer un shock room de 4 camas, entre 7 y 9 camas de observación, diferentes consultorios, la enfermería. Se logró hacer y se logró separar bien y funcionó. Entonces, bueno, acá estamos mostrando el servicio, lo que era salud mental. Nos falta la foto del previo a esto. Era realmente en ruinas cuando entramos. Y el codo, la esquina con acceso independiente por fuera, hicimos el triage de la guardia respiratoria. Recién comentaba yo que para poder hacer esto tuvimos que mudar la guardia de salud mental, que estaba ubicada donde después está en la actualidad la guardia no respiratoria. Esta obra la encontramos a medio hacer, no se había participado el servicio, entonces desconocían de la obra. Lo primero que hicimos fue organizar una serie de reuniones interdisciplinares en la cual nos pusiéramos de acuerdo en el estado de situación en el cual estábamos y hacia dónde podíamos ir, siempre buscando optimizar el servicio y tratar de entregarles y trabajar en pos del hospital y del servicio dentro del contexto en el cual estábamos económicos y de tiempos. Así que bueno, se llegó a hacer una guardia con 3 consultorios, con 10 camas de internación y servicios. Y a su vez, en paralelo,
lo que fue pasando mucho es que se iba ganando por bloques. O sea, de la guardia respiratoria estaban los aislados y después los bloques de internación que se iban cada vez ganando más con COVID. Obras menores, pero de mantenimiento general. Habitaciones ya restauradas a como estaban. Y la tercer pata, hoy yo hablaba de el CCP, como sacar servicios del hospital central, la separación de la guardia en respiratoria y no respiratoria, y las terapias. Las terapias tuvimos como principal la del segundo D, que se sumaron 18 camas, pero la del segundo C y la del segundo A, segundo C era la intermedia de adultos, también pasó a ser intensiva, y la del segundo A, que es la intensiva de pediatría, también se abocó en adultos. Sí, sí. Hicieron una serie de reformas muy rápidas de extracciones de aire a fin de poder utilizarlo. Recién mencionaba el segundo C, que también se cerró la enfermería, se generaron presiones de aire diferenciales. Y lo mínimo que pudimos hacer en muy poco tiempo. A la par de todo esto, uno de los proyectos iniciales que se gestaron con la Dirección de Diversidad de Género y Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación fue una deuda pendiente, un asunto pendiente que tenía el hospital, que era poder darle el contexto al chalet, que hoy hablábamos, que fue un centro clandestino de tortura, detención y desaparición, y poder cambiar el chalet de estado de sitio de la memoria a espacio de la memoria. Eso conlleva de que sea físicamente un sitio a espacio que sea participativo de la sociedad. Nosotros lo que hicimos también con una serie de reuniones, con la Comisión de Familiares y la Dirección de Diversidad de Género y la Secretaría de Nación, fue diagramarles nosotros en base a testimonios, un sendero, un recorrido que va desde el chalet mismo hasta una escuela de enfermería que está por detrás, que cumple las veces no solamente de memorial, sino técnicas, porque se necesitaba el sendero. Nosotros no se llegó a inaugurar ni a terminar porque nos agarró la pandemia, y justamente un poco por eso lo ponemos, por la experiencia de una obra que estaba planificada, que tiene todo un recorrido sensorial en el cual hay plaquetas con los nombres de cada uno de los desaparecidos, y bueno, y se tuvo que en algún momento frenar por prioridades lógicas, ¿no? Después, no sé si quieren hablar, chicos, de lo que es más equipamiento, o si sigo yo, Sí, Walter. Perfecto, Javi, muy claro todo, y ahora sí le daría la palabra al ingeniero Walter Chaparro para que cuente un poco de lo que fue el tema de equipamiento en el marco de todo el COVID y de las obras. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía Javier, cuando se terminó la terapia de 18 camas, bueno, se tuvieron que comprar las camas, el ministerio nos mandó los respiradores, nos mandó 40 respiradores, bomba de difusión. Con eso pudimos completar todo lo que nos faltaba, que eran las 18 camas, que eso no había nada, y algunas cosas que se terminaron de alquilar, como algunos respiradores más, alquilamos 12 respiradores más, 12 monitores multiparamétricos. Tuvimos que hacer una redistribución de los monitores, porque no todos los monitores que nos mandó el ministerio vinieron con presión invasiva. Entonces hubo que hacer toda una logística de redistribución dentro del mismo hospital, como para que todo lo que era terapia intensiva quedara con monitores multiparamétricos y con presión invasiva. Y después se terminaron de reparar algunas cosas, como que había quedado el tomógrafo de 64, estaba parado porque se le había quemado el tubo, así que pudimos reparar el tomógrafo. Se terminó de arreglar Walter, nuevamente. Sí. No, te dejo de compartir pantalla. Ah, dale. ¿O te sirve? No, déjalo que me sirve.
Pudimos, No escuché. como les decía, terminamos lo de la planta de diálisis, el equipo de tratamiento de agua se había quemado hacía 2 años y lo pudimos sacar de vuelta, así que tenemos de vuelta todo el tratamiento de agua de diálisis. El Ministerio también nos mandó un ecógrafo de alta complejidad que quedó en la terapia de adulto. Pudimos conseguir equipos para hacer alto flujo, oxímetros que se repartieron en las distintas guardias, comprar más desfibriladores, electrocardiógrafos, todos esos equipos que la verdad no teníamos, que por suerte pudimos conseguir como para paliar toda la situación del COVID. Bueno, después en cuanto a sistemas, nada, lo que es la jerarquización, y se implementó un sistema de tickets que se está implementando en este momento. Y viene funcionando bien. Y por ahí lo de los modulares... Sí. ¿Querés decir algo, Fer? Cuando... No, Sí. te decía que por ahí lo de los modulares que lo hablen después cuando hable el cruce, que participemos más en la puesta en marcha y nada. Yo por ahí quería agregar, también contextualizar, ¿no? Para hay que entender, a veces me gusta entender los marcos. La mayoría, o estoy viendo muchos de los presentes que han tenido o tienen algún paso en gestiones de administración pública, y nosotros cuando arrancamos la gestión nos encontramos en el marco, ¿no? de poder afrontar lo de la pandemia con un presupuesto prorrogado del año anterior, porque este año no hubo presupuesto de la Administración Nacional, nosotros somos un hospital descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual ya de por sí la partida de bienes de capital, la famosa partida 4 para los que han pasado por la gestión, era exigua en el 2019, imagínense para el 2020, ya solo arrancar la gestión en enero y cambiar el tubo del tomógrafo, se nos llevó el 25% de la partida 4. Así que hubo que usar mucho el ingenio, ¿no? para poder también realizar diversas cosas. Obviamente que sin el equipamiento que nos envió el Ministerio hubiese sido imposible, pero el contexto desde donde arrancamos fue bastante complejo. La idea es que se vaya ordenando para el año que viene y sucesivos años. No sé, Eduardo, si querés abrir preguntas en este marco del Posadas, o le pasamos la palabra al cruce y después Sí. Hablamos un poquitito de las cosas que mostró Javier y algo de Walter, porque primero aprovechando que está Javier de su oficio de la arquitectura, que hemos descubierto que los dogmas que se tienen en el diseño, esto del COVID los vino a tirar a la basura. Porque, claro, Javier, sabés que nosotros en la ingeniería también hacemos cálculos, digamos, de simultaneidad del uso para poder calcular las secciones de los caños, para poder calcular las secciones de eléctrica y todo lo demás, para ir haciendo los cálculos por un tema económico. Entonces, vamos bajando a medida que uno se va alejando de la fuente, ya sea de gases o lo que sea, a medida que uno se va alejando, sale una sección grande y va empezando a reducirla a medida que más se aleja, ¿no es cierto? Eso es lo que uno aprendió en la facultad, calculamos y todo. Bueno, ahora eso no va más, lo tiramos a la basura, ese criterio, porque en su momento, en el momento de la instalación, uno se ahorra unos pesos, es cierto, se ahorra porque va bajando las secciones, los caños, de los cables y todo lo demás. Pero si llega a pasar algo como nos pasó ahora, y uno no solo necesita tener al 100% la capacidad de esa sección, sino que viene una sobrecarga, porque vos tenés que estirar las instalaciones, estás al horno. Entonces,
esto quiero compartírtelo para que también uno, porque esto es una tormenta de ideas también, uno tiene que repensar los criterios con los cuales fuimos formados. Javier, nosotros fuimos formados con esos criterios y después tuvimos las consecuencias. Los hospitales tuvieron que reformular las instalaciones, reforzar y todo lo demás. Punto 1. La verdad que veo que están trabajando contra demandas y bueno, ahí me imagino que están a full con todas las reformulaciones y reformas y todo lo demás que hay que hacer. Y bueno, veo que también el presupuesto, un poco lo que dice Fernando, si el tubo, el tomógrafo ya te comió el 25%, es un presupuesto exiguo el que tiene. La verdad que es muy bajo, porque si vos con de un equipo ya te morfó el 25% de que ya estás. Estamos al horno, estás haciendo equilibrio arriba de una cosa, de un cable finito. Entonces, bueno. Eduardo, sí. Una preguntita a cualquiera de los muchachos que están en la parte técnica. Sí, ¿Cada cuánto cambian el tubo del tomógrafo? Y más o menos el tubo, en este caso tuvimos la suerte de que el tubo nos duró 5 años, pero más o menos duró 3 años, 3 años y medio. Pero con este tuvimos mucha suerte. No porque, no sé el resto, pero en mi experiencia el tubo que tenía yo, se hacían muchas tomografías diarias, pero nos duraba 1 año y medio con mucha suerte. Sí, sí. Sí, más un año y algo, sí, entre año y año y medio. Depende cómo viniera la paliza que nos estaban dando. Y son $60.000. Eran, por lo menos no sé ahora cómo estará la cosa. Sí, igual, muy parecido. Perdón, el tubo que se agotó, ¿ese era el tubo original? No, ya lo habíamos cambiado. No, porque a veces los tubos que vienen originales suelen tener una duración mucho más que los que de reemplazo. Sí, seguro. El primer tubo, el que más dura, sin duda. Histórico. No, el primero se quemó a los 3 años. Sí, mira. Sí, normalmente es así, el primero el que más dura. Así que bueno, es interesante. Bueno, me imagino que también la demanda también habrá crecido de un modo muy importante, la demanda de tomografía con el COVID. O sea, igual que lo que es rayo, todo eso están súper demandados, la verdad que. Y es preocupante que los equipos lleguen, aguanten ahora la sobrecarga que están teniendo, ¿no? Porque nosotros recomendamos de las áreas técnicas que cuando tienen mucho, que notan los técnicos, los que trabajan, hay que recomendarle que toquen cada tanto la calota y verifiquen si está muy caliente, que paren unos minutos a dejarlo que recupere la temperatura, porque si no, máxime si no es un lugar muy bien, que no esté bien climatizado de alguna forma, bueno, hay que pensarlo. Bueno, la otra cosa que quería comentar, Javier, me parece buenísimo el tema de la interacción. O sea, trabajar con los ingenieros, cada vez el arquitecto y el ingeniero tienen que ir fusionándose para amalgamar una solución. Porque, totalmente de acuerdo, sí. Sí, esto realmente es un desafío para ambos, ¿no? Poder interactuar, porque nosotros mismos dentro de la ingeniería hemos ido cambiando, está contando algunos de los aspectos, pero otras cosas, el tema del tratamiento de aire, el acondicionamiento de los ambientes y todo, hay cientos de temas que hemos ido cambiando que influyen en la actividad de la arquitectura. O sea, por eso me parece bueno que tengan este ejercicio, que se ejerciten, que vayan haciendo, no sé cuál será la rutina, pero supongo que semanalmente tendrán un debate con alguna idea, se juntan, hacen
lo que hacen los médicos, que ellos lo desarrollan bien, y nosotros lo hicimos en el hospital, de hacer ¿cómo que se llama la experiencia cuando se juntan y debaten un caso? Es un Ateneo. Un Ateneo. Nosotros hacíamos Ateneos técnicos. Lo hacíamos cuando estábamos presencial, ahora no lo estamos haciendo, pero hacíamos Ateneos técnicos. Eduardo, una pregunta para Javier. En base a lo que vos planteás del motivo de este cambio de criterios en función de la pandemia que vino a cambiar todos los paradigmas. Ahora, por algunas conferencias que yo he asistido, porque este año me he pasado mirando de webinar en webinar, en la parte en algunos de arquitectura estaban hablando de que la tendencia de ahora en más va a ser no las estructuras rígidas dentro de un hospital, sino con diseños de todo modular, cosa que sea desmontable, ampliable o se pueda reducir los espacios y no con estructuras rígidas, y eso también condiciona las intervenciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una tendencia que no solo en salud, es una tendencia de la arquitectura que va de la mano de la ingeniería, como decía Eduardo, a construir espacios cada vez más flexibles y dinámicos. Y el hospital, me faltó aclararlo, estuvo creado como un centro para tuberculosos. Es un hospital de tiras muy largas, que en el inyectado era óptimo, era bueno por iluminación, por ventilación, pero en la actualidad trabajar y reformularlo en los usos que hacen falta hoy es muy complejo, por distancias muy largas, por no poder tener circulaciones técnicas. Entonces, en lo que está diciendo Marcelo, creo que ahí se ve reflejado. Cada día necesitamos más espacios contenedores y flexibles, que uno pueda, que sea dinámico, porque en definitiva, lo que yo estaba contando de esta experiencia, son espacios en uso, con el servicio funcionando, hay que cambiar de servicio, hay que cambiarle el uso, y tienen que seguir funcionando. Y ahí está la complejidad que por ahí Eduardo hablaba de la reducción en tuberías, o cuando uno tiene un forzador, o en diferentes usos. Y si uno tiene un esqueleto rígido, que por dentro lo flexibiliza como quiere, entre comillas, permite que sea mucho más dinámico. Se usa en las oficinas, se usa en salud. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa postura. Qué bien. Bueno, gracias Javier, y seguimos, Por favor. Fernando. Y pasamos entonces le damos la palabra al ingeniero Ignacio Marola, amigo, jefe de ingeniería clínica del Hospital El Cruce y también docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a compartir pantalla, así puedo comenzar. Dale. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Bueno. Yo voy a empezar hablando un poquito de cómo estamos organizados dentro del área. Después voy a hablar un poco de las incorporaciones de equipamiento durante esta etapa del COVID. Voy a comentar sobre un proyecto que se hizo internamente, de un monitoreo de un área en particular, y después algunas colaboraciones con otros hospitales y con los hospitales modulares. En cuanto a ingeniería clínica, este área depende de la Dirección de Infraestructura, ¿no? Acá tenemos una imagen del organigrama del hospital, donde tenemos al Consejo de Administración, la Dirección Ejecutiva y después 6 direcciones que dependen de la Dirección Ejecutiva. Una de ellas es la Dirección de Infraestructura y Tecnología, de la cual dependen estas 4 áreas: arquitectura, ingeniería hospitalaria, sistemas y el área nuestra de ingeniería clínica. Nuestro organigrama está conformado por la jefatura, un coordinador y 2 supervisiones, de las cuales dependen técnicos y pasantes. Hoy en día estamos contando con 4 pasantías, que son alumnos de la carrera de ingeniería de la UNAG. Las supervisiones están divididas de acuerdo a tipologías de equipamiento.
Por ejemplo, una de las supervisiones se encarga más que nada de equipamiento de terapia y de internaciones, y la otra supervisión con los técnicos se encargan de equipamiento de quirófano, de laboratorio y de diagnóstico por imágenes. Bueno, tenemos definida la misión, ¿no? Que básicamente es lograr que los equipos estén disponibles, funcionando correctamente. Tiene una pata de capacitación, ¿no? Estamos muy atrás de los servicios, de ver que utilicen bien los equipos para evitar daños, ¿no? Tanto al paciente como al operador y como al equipo en sí, ¿no? Que genera reparaciones muchas veces costosas. Y también la parte de actualización tecnológica, estamos siempre viendo, digamos, mejoras en el equipamiento, viendo el historial de fallas de los equipos y cuándo es necesidad de realizar renovaciones, ¿no? Esta es una imagen de nuestro espacio. El área más o menos tiene unos 140 metros cuadrados, incluyendo distintos espacios como el laboratorio en sí, donde se realiza el trabajo técnico, áreas de oficina, una zona de comida y descanso, y 3 depósitos para distintas aplicaciones. Dentro del que es el laboratorio, las instalaciones con las que contamos son, hoy estamos separados, tenemos 9 puestos de trabajo, cada uno con su computadora, tomas de alimentación, herramientas, luz propia y estanterías para colocar los equipos que están reparando, y 3 de ellos cuentan con poliducto de gases medicinales para las reparaciones y chequeos de respiradores y mesas de anestesia. Después contamos con varios analizadores que nos permiten justamente hacer el mantenimiento de los equipos médicos, analizadores de desfibriladores, de seguridad eléctrica, electrocirugía, dispositivos de infusión y demás, para cubrir todos los parámetros necesarios para tener un buen control del equipamiento médico del hospital. Las tareas que realizamos son en una pata de gestión de adquisiciones, donde se hace evaluación y planificación de todas las adquisiciones de equipamiento médico, evaluaciones tecnológicas, ¿no? Distintas tecnologías para cumplir con las necesidades, la confección de especificaciones técnicas y la adquisición de repuestos de accesorios. Después, en lo que hace la gestión de mantenimiento, tenemos rondas donde se realiza un control básico del equipamiento de los distintos servicios, inspecciones de funcionamiento, de seguridad eléctrica, preventivos y correctivos, ¿no? Además, tenemos la función de capacitación de todos los usuarios para el manejo correcto del equipamiento médico, y una pata de investigación y desarrollo donde tratamos de hacer pequeños desarrollos que van creciendo en el tiempo, desde algunas modificaciones a algunos equipos, agregados de funciones, hasta el desarrollo de algunos simuladores para el centro de simulación. En total tenemos unos 2.550 equipos médicos en el hospital, que incluyen 114 respiradores, 162 monitores multiparamétricos, 500 bombas de infusión y demás. Eso es para dar un panorama de la cantidad de equipos que manejamos y de los cuales hacemos mantenimiento. Algunos de estos equipos están tercerizados, ¿no? Tenemos contratos con empresas, por ejemplo, de los tomógrafos, resonadores y angiógrafos, los equipos grandes de diagnóstico por imágenes, equipos de endoscopía, pero después de la mayoría de los equipos hacemos las tareas internamente, ¿no? Hacemos el mantenimiento completo de respiradores, de los monitores multiparamétricos, de las bombas de infusión, incluye todos los ensayos preventivos de verificación de funcionamiento. Hacemos la calibración de las centrífugas para la OAA, que está certificado el laboratorio de nuestro hospital. También hacemos la verificación de los equipos de electrocirugía y las reparaciones. Bueno, con respecto al contexto COVID, quería mencionar algunas cosas que se modificaron dentro del laboratorio en base a este contexto. Por un lado, una de las cuestiones primeras que se realizó fue la capacitación en bioseguridad por parte del servicio de infectología del hospital, de todos los técnicos del área, con que se sepan manejar en caso de que entrar a áreas COVID, ¿no? Con pacientes y evitar el contagio, ¿no? Muchas veces es inevitable tener que acercarse al equipo médico y el paciente COVID, hay un peligro claro de contagio, ¿no? Después lo que estableció fue un protocolo a manejarnos internamente, ¿no? Que involucraba algunos lineamientos como orden, limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, el establecimiento de una zona de limpieza y desinfección de equipamiento antes de entrar con los equipos al laboratorio, el uso siempre de barbijo y el respeto de las distancias entre los distintos técnicos, y restringir en lo posible el acercamiento a los pacientes COVID
siempre y cuando pueda evitarse, ¿no? Por un equipo en falla, si se puede dejar un equipo de respaldo, o en el caso de una ronda, si no es estrictamente necesario, no acercarse a la cama, al entorno paciente. Y por último, la reorganización del recurso humano. Esto fue un tema complejo de cómo organizarnos para evitar los cruces y evitar que en su momento, si alguno contrajera COVID, el resto de la personal que trabajaba con él, que tenía que quedar aislado, y eso podía provocar que nos quedemos sin personal. Entonces se tomó la decisión de trabajar en 2 grupos al principio. Se realizó una disminución de los días, se venía alternado, pero se realizó una ampliación horaria, cosa para no perder un poco las funciones, ¿no? Si no, no íbamos a dar abasto con las tareas del hospital. Esto al principio no fue tan difícil de seguir desarrollando las tareas porque bajaron la cantidad de órdenes de servicio, debido a que el hospital estaba en una transición hacia la atención de pacientes COVID y estaba reduciendo la atención de otro tipo de pacientes. Sin embargo, después se empezó a complicar, se acumulaban tareas, entonces tuvimos que hacer una readecuación, y lo que se definió en su momento fue conseguir otros espacios, como la readecuación de un depósito y algunas oficinas, para que el otro equipo que no estaba dentro del laboratorio pudiera trabajar y asistir más que nada a tareas que se podían desarrollar en los distintos servicios. Hoy en día ya restituimos el orden normal, por así decir, siempre va bajo protocolo, estamos todos en el laboratorio, pero se reorganizó un poquito el laboratorio para mantener las distancias, y bueno, siempre se trabaja con barbijo. En la zona de comida se va a comprar de pocas personas, no más de 2, para evitar que si se contagia uno, que se transmita, ¿no? Dentro del área hubo 3 casos, digamos, no de COVID, sino que hubo 2 aislados por cuestiones externas, uno porque volvió del exterior, otro porque se contagió un familiar, pero la persona no, y uno de los técnicos sí contrajo COVID, vino 1 o 2 días, supuestamente con síntomas, pero creo que demuestra que dentro de todo nos manejamos bien, que nadie más se haya contagiado a pesar de haber tenido un caso muy cercano. Por otro lado, quería comentar que, bueno, con la construcción de los hospitales modulares, dentro del hospital nos encargamos de contratar 4 técnicos para que asistan a los hospitales modulares de la región sur, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown y Lomas de Zamora. Para estas funciones se buscaron estudiantes avanzados de ingeniería de la carrera del UNAF, que se desempeñaron muy bien en las tareas que tenían que desarrollar, y bueno, pasaron a formar parte del organigrama del área, en lo que hace a la supervisión de las tareas de terapia, ¿no? De equipamiento de terapia e intermedio. Los técnicos también desarrollaron tareas de sistemas, y bueno, nosotros hacíamos de nexo con el área de sistemas también para que puedan capacitar a los chicos, y los chicos ayudar en las cuestiones de sistemas que surgieran dentro de los modulares. Bueno, con respecto a las incorporaciones de equipamiento, tuvimos algunas adquisiciones y otras que son donaciones. Lo separé más o menos por temas. Podemos hablar de lo que es control de temperatura. Se adquirieron termómetros infrarrojos, algunos también fueron donados, para controlar la temperatura en los accesos al hospital y dentro de algunos servicios. En lo que hace al diagnóstico COVID, se adquirieron y también se recibieron donación de algunos equipos como centrífugas, micropipetas y cabinas de bioseguridad, para armar 2 sectores para el diagnóstico de muestras COVID, uno en el sector del laboratorio y otro en otro sector del hospital, que se está destinado a investigación translacional, pero que una de las áreas se destinó a que pudieran también realizarse el diagnóstico de muestras COVID, ya debido a la cantidad de muestras que había que analizar, que el laboratorio inicial estaba sobrepasado. Después se adquirieron algunos equipos de desinfección ultravioleta, que se utilizaron para desinfectar ambientes. Esto en particular lo trasladaba a la gente de seguridad, higiene y de limpieza, cada vez que había que limpiar alguna habitación. Utilizaban el equipo antes y después de la limpieza, y también para la desinfección de barbijos, debido a la escasez que hubo en algún momento, y había que utilizar en algunos casos, se utilizaba la desinfección ultravioleta de los barbijos, para lo cual mantuvo, digamos, al personal un poco más tranquilo y entender un poco la propagación del COVID. Después, en cuanto a las terapias y las intermedias donde se
se atendieron pacientes COVID, hubo una donación de equipamiento, de varios monitores, respiradores y bombas de infusión por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que nos permitió ampliar las terapias y las intermedias dedicadas a la atención de pacientes COVID. También se adquirieron simuladores de paciente para el manejo de la vía aérea, con el fin de capacitar a través del centro de simulación del hospital y el área de docencia al personal de los hospitales de la red y de los modulares para que puedan trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Que tenían muchos requisitos respiratorios. También se adquirió equipamiento y se utilizó parte del equipamiento donado para ser destinado a un área de triage COVID, a la cual asistía todo paciente con síntomas para ser hisopado y hacer un control de salud. Otras adquisiciones o donaciones que podemos mencionar, bueno, en el caso de dispositivos de protección personal, se recibieron y se consiguieron algunas donaciones de las máscaras de protección que todos conocen, y en algunos casos hubo que adaptar con alguna impresión 3D el sistema de agarre, ya que el área de infectología del hospital no estaba de acuerdo con el uso de velcros, con lo cual hubo que hacer una adaptación para tener otro tipo de encaje de algunas de las máscaras. En cuanto a ecógrafos, recibimos también la donación de 2 ecógrafos para ser destinados a pacientes COVID y evitar, digamos, que se utilicen ecógrafos compartidos entre pacientes COVID y pacientes que no son, y así evitar que se propague, ¿no?, la enfermedad. Uno de los ecógrafos es un ecógrafo es un transductor inalámbrico que la imagen se ve en un celular, y ese fue destinado a los terapistas, los cuales fueron capacitados por los profesionales de ecocardiografía del hospital para que puedan diagnosticar distintos casos. Después, con el tema de equipos de rayos X, si bien no se compraron específicamente para la pandemia, nosotros ya habíamos avanzado con la renovación de equipos de rayos X viejos que teníamos, que ya tenían más de 10 años en el hospital, y estábamos avanzando en tecnología, pasando de equipos que utilizan digitalizadores y chasis de pantalla fotosensible a equipos de rayos directamente digitales, ¿no?, con paneles digitales directos. Esto permitió de alguna manera no tener que andar manipulando tantos chasis y que solo el técnico tenga que manipular el panel digital y pueda limpiarlo bajo el protocolo establecido por el fabricante entre pacientes. Esto aceleraba también la capacidad del técnico de hacer estudios de rayos X y disminuía el tiempo de estadía en el sector. Después, para mencionar, si bien no es particular de nuestra área, las áreas de arquitectura e ingeniería hospitalaria también trabajaron muy fuerte en lo que hace a la ecuación del hospital, a la atención de pacientes COVID, y trabajaron mucho en lo que es la división física de los puestos, como mostraron anteriormente, del sistema de comunicación, que hicieron mamparas de vidrio para aislar un poquito al personal. También se pusieron mamparas o vidrios separadores para la atención de pacientes. El hospital no lo tenía por un tema de lograr un mejor acercamiento con los pacientes que venían al hospital a atenderse, pero en este caso fue necesario sí o sí colocarlo para disminuir los riesgos de contagio. Bueno, en cuanto a este proyecto que había mencionado antes, nos encargaron de la dirección readecuar un área de intermedia, que acá se ve una imagen del mapa del área, que tenía habitaciones todas separadas con 2 camas. Este área se quería utilizar para la atención de pacientes COVID, tanto las 6 camas de abajo para pacientes de terapia y las 6 de arriba para pacientes de intermedia. Sin embargo, existía el problema de que no había visualización del paciente, con lo cual se tornaba difícil no tener que entrar cada tanto para asistirlo. Entonces se propuso esto de mejorar el monitoreo de estos pacientes, y lo que se diseñó, o digamos, entre las distintas áreas pudimos fusionar, es una central de monitoreo, como ven en esta imagen, donde tenemos una pantalla dedicada a cámaras que están apuntando a las 2 camas de cada habitación, una central de monitoreo para monitores multiparamétricos, como cualquier central que existe en las terapias, y aprovechando que los respiradores que fueron donados por el ministerio tenían una señal de salida de video, VGA, se colocó un conversor después de cada respirador y se cableó con un cable UTP hacia la central de enfermería, ubicada en este lugar, dentro del mapa.
y con un TBR se podía dividir la pantalla al igual que con las cámaras. Y de esta manera podían ver la imagen de cada uno de los respiradores que estaban en las habitaciones. El tema de la alarma, ya que la señal de video no entregaba la alarma, lo que se aprovechó fue se realizó un desarrollo con un micrófono colgado al lado del parlante del equipo, que lo que hacía era, al sonar la alarma, se activaba como si fuera una tecla, un relé, y activaba el llamado de enfermería. Entonces, aprovechando la salida que tiene en cada habitación el llamador de enfermería, se conectó también ahí ese micrófono para que sonara la alarma en el llamador de enfermería. Además, a ese llamador también se conectó una salida serie que tienen las bombas de infusión de las distintas habitaciones. Tiene una salida serie de la cual uno tiene dos patas del conector que lo que hacen es ponerse en corto cuando suena alguna alarma o cuando termina la infusión. Con lo cual eso también se aprovechó para que sonara la alarma en el llamador de enfermería en caso de que alguna bomba tuviera algún problema. Lo que se logró es armar una central de monitoreo mucho más compleja de la que estamos acostumbrados, donde se podía visualizar las imágenes de los respiradores, las alarmas, las imágenes de los pacientes y todo lo que es el monitoreo fisiológico. Bueno, con respecto a lo que es ingeniería clínica en red, llamado así por el hecho de la asistencia a hospitales que forman parte de la red del hospital, al área nuestra llegaron algunas necesidades de reparación de equipamiento, de hospitales que quizá no cuentan con áreas de ingeniería clínica, o no cuentan con ellas, o no la tienen tan desarrolladas, y bueno, fuimos reparando algunos equipos que se nos fueron presentando. Fuimos al hospital Luis Lelor de Esteban Echeverría a verificar el funcionamiento de 20 respiradores que estuvieron en desuso por varios años. También estuvimos verificando 24 respiradores de transporte que nos mandaron de PAMI. El hospital Mi Pueblo de Florencio Varela nos acercó 3 respiradores para verificación de funcionamiento y en alguno necesitó reparación. Después el hospital el hospital Evita Pueblo de Grazatei también nos mandó 3 respiradores fijos y uno de transporte. El Oliva también nos entregó un respirador para su reparación y verificación de funcionamiento. Luego también llegado mayo, el hospital Evita Pueblo nos volvió a mandar equipamiento, en este caso 5 bombas de infusión. Y también en los distintos meses fuimos recibiendo distintos equipos por necesidades varias que surgieron en los hospitales. También fuimos al hospital René Favaloro en La Matanza, ya que se estaban poniendo en marcha 14 habitaciones de terapia intensiva y el equipamiento estaba guardado, y la necesidad estaba en hacer la instalación y puesta en marcha. Entonces colaboramos junto con el Ministerio y el Hospital Posadas para ir a este hospital a poner en marcha este equipamiento. Luego en agosto nos mandaron también del Hospital Mi Pueblo unas estufas de cultivo y un respirador. A las estufas particularmente no solo se las reparó, sino que se las actualizó, se le agregó un control de temperatura digital, ya que las mismas eran analógicas. Y del Hospital Evita Pueblo nos siguieron mandando bombas de infusión, que también se hizo una verificación y ajuste de los parámetros de infusión. Finalmente, con respecto a los hospitales modulares, se realizó una coordinación entre el Hospital Posadas y el Hospital El Cruce para asistir a los distintos modulares y ayudar en lo que es la instalación y puesta en marcha del equipamiento médico que iba llegando desde Nación. Habremos ido de entre 10 y 15 veces a distintos hospitales modulares para instalar respiradores, monitores, bombas de infusión, verificar el funcionamiento y demás. También ecógrafos, electrocardiógrafos. En este caso quiero resaltar la colaboración que tuvieron desde la carrera de Ingeniería del UNAG, donde 15 de los alumnos se ofrecieron como voluntarios para participar en la instalación de estos equipos. Y bueno, ya con la ayuda que tuvimos de los alumnos, aprovechamos para dar algunas capacitaciones, enseñarles cómo son los equipos, armarlos, mostrarles cómo funcionan, de una manera para agradecerles, digamos, la voluntad que tuvieron en ayudar a la sociedad, ¿no? Bueno, por último quería agradecer, bueno, la posibilidad de participar acá y agradecerle a los técnicos de mi área y a los estudiantes de la UNAC, porque la verdad noté un gran compromiso y responsabilidad, en ningún momento dudaron en ayudar, en asistir a los distintos modulares o en ayudar a reparar equipamientos de otros hospitales, que
que desde ya no eran tareas que para los que estaban contratados en el hospital, pero no tuvieron absolutamente ningún problema en brindar colaboración. Gracias. Gracias, Nacho. Muy bueno, la verdad, excelente presentación. Yo también me sumo al agradecimiento, que lo hago en cada charla que tengo oportunidad de participar respecto a lo que fue la puesta en marcha de los modulares y de los hospitales nacionales, que tengo algo que ver en mi doble rol, porque yo aparte de estar en el Hospital Posadas, estoy asesorando al ministerio y en medio el que le pedía a la gente del cruce y de la Universidad Jaureche que nos dé una mano en la puesta en marcha, que fue algo en el marco de la pandemia. Y cuando miraba lo que mostraba Ignacio respecto a toda la colaboración, me acordé de algo que no hemos contado, Nacho, en ninguna de las charlas, que es la colaboración que también se prestó del laboratorio de metrología, que digamos que la parte de metrología que tenemos en el cruce, con la cantidad de iniciativas que todos los que están acá presentes lo han visto, sobre todo en el inicio de la pandemia, con muy buena voluntad, ¿no?, de todos los inventores de respiradores que hubo. Al principio de la pandemia, que todo el mundo fabricaba respiradores, y toda gente la mayoría sin saber de normativa, sin ser del rubro, y eso generó en un momento mucha presión en el ministerio, ya que de todos lados llegaban propuestas, ofertas, y se mandó mucho al cruce para algunos prototipos que tenían algún tipo de desarrollo para que se pudieran probar con los instrumentos que hay en el laboratorio. Y también a los que no tenían ni siquiera el prototipo, explicarles cómo es el tema, ¿no?, de que desarrollar un equipamiento médico no es algo que se puede hacer en el garaje de una casa, y más cuando es un equipo soporte de vida. Esa colaboración no la contamos nunca, Nacho, o no la contamos en las charlas, y creo que es muy importante porque se desalentaron muchísimas iniciativas pero se desalentaron de buena manera. Cuando uno le explicaba cómo es el tema, la gente entendía, pero hubo mucha presión política, porque de repente, ustedes recordarán, todo el mundo podía fabricar un respirador. Así que yo creo que eso también, se dedicaron muchas horas hombre a este tema, y eso también creo que hay que mencionar. Sí, muy bueno. La verdad que destacable el trabajo que vinieron haciendo, y sobre todo me gustó en lo que, tanto las exposiciones de Javier, de Walter, de Ignacio, por supuesto, y lo que vos estás redondeando, Fernando, me conmovió el aspecto de colaborativo, que es poner, digamos, la ingeniería clínica en el lugar que corresponde, que primero es el corazón, porque realmente uno elige esta carrera, porque uno tiene el sentido de servicio, o sea, de comunitario, el sentido de ser útil a la comunidad. Y después viene lo tecnológico, digamos, el conocimiento tecnológico. Ustedes a los alumnos le están dando un testimonio, o sea, le están dando una experiencia que no se van a olvidar nunca, o sea, por la participación en un hecho, en una obra que es una obra de bien público. Entonces a mí me parece que está bien, el corazón va primero, uno tiene que estar involucrado con el corazón, después viene lo técnico de cómo hacerlo, pero primero el deseo del bien. Así que a mí me parece fantástico esto que ustedes hacen, y se los quiero agradecer en nombre de la gente, del común, de doña María, de don Pedro, los que necesitan, que no pueden decirle gracias. Entonces, yo la verdad que me siento muy, muy contento del trabajo de que están haciendo ustedes, orgulloso, por supuesto orgulloso, y bueno, alentarlo a que esta modalidad que Nacho me encantó, la verdad que me encantó poder colaborar con las distintas instituciones. Esta cosa, la verdad que me encantó, y sobre todo esto que terminó contando Fernando, de
digamos, de asesorar en buenas maneras a la gente que de buen corazón también quería desarrollar respirador y todo esto, porque fue una ola que vino. Y bueno, y me pareció muy bueno la intervención de que con los analizadores, aclarando los alcances y lo delicado del tema, ustedes ayuden a la comunidad. Eso sí, entonces, eso es un modo de liderazgo dentro del esquema muy importante. Entonces, cuentan también con el afecto y con el apoyo nuestro para todo esto. Esto no hace falta que se lo digamos, pero saben que es así, saben que es así. Así que bueno, a ver, amigos, abrimos... Una pregunta para Ignacio, pero previo, al igual que Eduardo, al ver eso de la colaboración, no te das una idea, y Fernando que me conoce, el orgullo y la satisfacción que siento cuando han podido hacer esto en los hospitales de la región, tratando de solucionar dentro del mismo sistema los problemas que son fácilmente solucionables. Con las herramientas y los conocimientos adecuados, obviamente. Y yo creo que eso, bueno, después de tanto de lograr ver que las cosas se van concretando, me llena de una alegría terrible. Así que eso los felicito realmente porque es un anhelo de que tenemos todos y que vemos que se empieza a concretar. Y la pregunta que te quería hacer, que si bien ya en parte la conozco porque lo hemos hablado, es cuando vos mencionaste que los equipos que ustedes hacen mantenimiento propio a una cantidad de equipos importantes, ¿esto cómo tienen relacionado? Porque con las empresas si han hecho contratos de confidencialidad para obtener los repuestos, o si es una condición que cuando adquieren los equipos nuevos está puesto como que ustedes van a ser los dueños de los equipos y van a hacer los servicios. Es decir, que amplíes un poquito eso porque me interesa. Si bien ya te digo yo algo, ya lo sé, pero quisiera que vos lo amplíes un poquito. ¿Podría ser? Sí, no hay problema, Marcelo. Bueno, básicamente lo que en general logramos para poder hacer el mantenimiento es incluirlo en lo que es la adquisición de los equipos. Generalmente no cuando se compra uno, sino cuando se compra una gran cantidad de equipamiento. Ahí incluimos que nos permitan hacer el mantenimiento, que nos capaciten y que nos brinden los manuales de servicio técnico y digamos cualquier herramienta ya de software o una herramienta en particular que necesitemos para hacer los mantenimientos. Hace poco nosotros subcontratamos, por ejemplo, lo que es las mesas de anestesia con Drager, y aprovechamos la compra de 5 mesas para exigir, digamos, la capacitación, no solo de los modelos de mesa que compramos, sino también de lo que son los otros modelos más viejos. En este caso tuvimos, en general Drager es cerrado, pero en los últimos años se estuvo abriendo un poco más y está brindando la opción de un tipo de contrato distinto, donde quedás ligado a la empresa en la compra de repuestos y en un mantenimiento de segundo nivel, en caso de que sea necesario, pero el contrato es muchísimo más barato y tener personal interno para desarrollarlo no solo ahorra costos, sino también velocidad de los mantenimientos y demás. Obviamente en el caso de una mesa de anestesia, lleva tiempo, digamos, ir aprendiendo a hacer los mantenimientos, no solo la capacitación. Después, la gente de Drager, en este caso, te acompaña en los primeros mantenimientos para que vos los puedas hacer. Después, con respiradores, hemos comprado 20 respiradores y ahí exigíamos los mantenimientos y a partir de ahí empezamos a hacerlo nosotros. Nosotros tenemos respiradores Maquet y tenemos respiradores Nemovent y hacemos todo internamente. Compramos los repuestos a las empresas y todo mantenimiento preventivo y correctivo se hace en el hospital. Tengo una pregunta, si no hay ninguno más. Tengo una pregunta para los tres, para Fernando, Ignacio y Walter. Con respecto a los mantenimientos preventivos programados, cuando uno dice, bueno, al principio de año no tiene todo, para los respiradores, para las bombas, ¿siguieron los protocolos que tenían establecidos? ¿Tuvieron que reformularlo? ¿Aquellos equipos que no se usaban le hicieron los mantenimientos? Porque han variado. Hay equipos que se han aumentado en forma exponencial el uso y hay otros que han caído en forma espectacular el uso. ¿Cuál criterio siguieron ahí en eso? En nuestro caso, los mantenimientos continuaron, si bien algunos se atrasaron debido a
a la readecuación de cómo estaba yendo el personal a trabajar al principio, hasta conseguir nuevos lugares. Continuamos con el mantenimiento de todos los equipos como veníamos. Lo que cambió un poquito quizá es el tema de las rondas de los servicios, donde nosotros hacemos inspecciones, digamos, por ejemplo, de una terapia cada 15 días, se va a la terapia, se revisa en forma general y básica los equipos, que estén los accesorios y demás. En ese caso, bueno, restringimos un poco lo que es el acercamiento al entorno paciente, en el caso que sea un paciente COVID. Y en el caso del quirófano, como no se utilizaban todos los quirófanos, lo que se hizo fue destinar solamente el chequeo a los quirófanos que figuraban en cronograma. Después también se aprovechó para hacer una reformulación de algunos casos, evaluando distintas fallas que se pudieron haber encontrado de la frecuencia, y ahí tratar de adecuar lo que es la frecuencia en el que se hacía el mantenimiento o la ronda. Es como que esto nos despertó un poquito en empezar a chequear ese tipo de cosas. ¿Algo distinto, Fernando o Walter, si querés contestar vos que tenés más historia, yo después doy mi impresión. No, en el hospital seguimos igual, también con los mantenimientos, eso no cambió, seguimos prácticamente igual. O sea, todos los mantenimientos, lo único que se modificó fue un tema de logística, hubo que llevarle los respiradores, casi no venían a ver nada al hospital, entonces llevábamos los respiradores y los íbamos a buscar nosotros. Pero no cambió el tema de los mantenimientos. Y yo quería hacer ese comentario justamente, que en la primera etapa de la pandemia, cuando todo era locura, salud, ¿no? Porque uno puede entender el proveedor o la persona que no viene del rubro, ¿no? Pero proveedores de salud casi en estado de pánico, negando entrar al hospital por poco, eso se vivió mucho. Y eso de la logística, más en un hospital tan grande como el Posada, de tener que ir de un hospital como decía Javier, ¿no? 85.000 metros cubiertos, tener que ir a buscar un equipo a una punta para llevárselo a la otra, a alguien, porque no querían entrar a los hospitales. Ni siquiera, no estoy hablando de no querer entrar a las áreas cerradas, estoy hablando de no querer entrar al hospital. Bueno, eso ahora todavía aún en algunas empresas como proveedores de oxígeno y demás, todavía se siguen viendo. Eso es un tema que, no sé, será para discutir en el futuro, pero que también ha impactado en el funcionamiento de las instituciones, sobre todo el trato con los proveedores. Eso es una buena pregunta disparadora la tuya, Eduardo, que da para la reflexión. Sí, la verdad que uno se plantea cómo seguir, porque un poco lo que le explicaba hoy a Javier era esto, que todos los dogmas que tenemos, se lo ponemos un signo de pregunta, ¿seguimos así? ¿Tenemos qué cosas reformulamos? Porque hacerle el mantenimiento a un equipo que se lo usó muy poco, no sé hasta dónde, porque también los mantenimientos preventivos pasaron a ser medio dudosos, porque decir, porque uno tiene programado por fecha, digamos, porque uno hay la formulita, ¿te acordás que eso la enseñás vos, Fernando? Que te dice, bueno, al año a un equipo que es una bomba de infusión hay que hacerle 2 mantenimientos. Pero resulta que una cosa es una bomba que está en una terapia que la está usando ahora, la usás a 1000, entonces ya con 2 no te alcanza, le tenés que hacer 4 mantenimientos. Y otra cosa, una bomba que está en oftalmo, que bajó muchísimo. Entonces, hacerle 2 es mucho. Entonces, ese tiempo que vos tenés asignado, el técnico que lo tenés justito, ahí contaba, Ignacio tiene 9 técnicos, vos no sé cuántos tendrán ustedes, pero en todos los lugares estamos justitos, por no decir carentes. No quiero usar la palabra carente, pero estamos muy apretados con el personal. Entonces, digo lo especializado, no personal general, sino personal especializado. Entonces, asignar un mantenimiento a un equipo que se lo usa muy poco, un tiempo,
Y ahí ya me salgo de los protocolos que ya tenía. O sea, yo tenía un protocolo con el CMMS, el programa y todo que te indica que cada tantos meses hay que hacerle. Ya me estoy saliendo. Entonces digo, esta cosa de tener dogmatizado, tener esquematizado, está bueno cuando funciona todo, pero cuando nos explota así una cosa como esto, es a repensar. Entonces, en una instalación, Javier, que tenemos una instalación de una, hablamos acá, tenemos especialistas, entre los ingenieros que están acá, qué sé yo, José, que está ahí, un especialista en instalaciones de gases, medicinal y todo lo demás. Te puedo decir que una instalación que se va bajando de sección, si vos en una emergencia necesitas ponerle un tanque en la otra punta, en la punta que te quedó más estrecho porque necesitas reforzar y necesitas poner más cosas, no te sirve. O sea, la cosa telescópica, por decirlo de alguna forma, en algún momento después no te sirve. ¿No? Te ahorraste en el momento de la instalación. Sí, ahorraste. Se te van a dar unas palmadas ahí, te hacen muy bien. Señor arquitecto, usted nos ahorró unos buenos pesos. Pero después el día que viene la emergencia, hay que sacar otro caño y reforzar, romper todo otra vez. No sé si me explico acá. Estas cosas de que uno... Sí, nosotros... No quedarnos aferrados. Por eso me gusta eso que están haciendo ustedes con Fernando de interactuar, ¿no? De tener un diálogo. Decir, che, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo pensamos lo otro? Dale, Javi. No, perdón. En respuesta a la pregunta de cada cuánto interactuamos o tenemos reuniones, es cotidiano y permanente, que estamos juntos trabajando y consultándonos lo necesario uno con el otro. Me hiciste acordar particularmente, no tenemos documentación, por ejemplo, a la escala en la que estamos, del hospital y sus servicios. Entonces, en este momento estamos generando documentación nueva para recién después hacerla transversal a todos los servicios. Entonces, me hiciste acordar un poco con lo de planificar, pero a ciegas en este momento. Entonces, es difícil. En ese contexto agarró la pandemia, sin tanto conocimiento del hospital, con personales que los tuvimos que separar en diferentes grupos. Entonces, el que conocía, porque es así en el hospital, el que conocía ya no estaba, porque estaba de licencia, por ser factor de riesgo. Entonces, bueno, nos permite prevenir o ver las falencias las cuales se tenía, y de ahora en más estamos trabajando un poquito dentro de los tiempos que se puedan tener en planificar y en organizarnos. Que en un edificio tan grande, de tantas etapas que ha tenido, con tantos años y anexos, es complejo si no hay documentación seria. Así que en eso estamos abocados ahora. Sí, bien. Quería decir que hay una pregunta que dejó María Belén Ramírez para Ignacio, si la podés contestar. Pregunta, dice, felicitaciones por la presentación y el trabajo realizado, un ejemplo a seguir según mi humilde experiencia. Quería preguntarte, ¿cuántos años tiene el Departamento de Ingeniería Clínica y hace cuánto tiempo estás vos como responsable? Gracias. Bueno, ¿cómo estás, María? Te paso a responder. El Departamento de Ingeniería Clínica está desde 2008, desde el inicio del hospital. Obviamente la cantidad de gente fue modificándose, ¿no? Al inicio había una persona más que nada encargada de la recepción y el registro de todo el equipamiento que fue llegando, y después se fueron contratando ingenieros y técnicos para ir desarrollando aún más el departamento. Y cada uno de las personas que pasó, que algunos ya no están en el área, sino que están ocupando otros cargos, justamente los están ocupando por su gran habilidad para trabajar en lo que hace a esto de la ingeniería clínica, ¿no? Y han aportado un montón al área y han logrado que llegue a ser lo que es ahora. Yo estoy como jefe de área desde agosto del 2018, empecé como técnico, pasé después a lo que es supervisor, después coordinador, y ahora a partir de agosto del 2018 estoy como jefe de área. Bien, bien. A ver, José. Gente, ya que ustedes están en la Jaureche, ¿tienen gente recibida ya o todavía están en proceso? Es una universidad nueva que arrancó en el 2011, de las nuevas universidades del conurbano, pero sí, ya tenemos dos egresados. Ajá. Ya tenemos 2 egresados
por suerte los dos ya trabajando en Haeg, y la otra persona está trabajando en el equipo de ingeniería clínica de Swiss Medical, ¿no, Nacho? Me parece, sí, de Swiss Medical. Y 3 en proceso de recibirse ya este año. Bueno, saben que es una carrera con pocos alumnos respecto a las otras. En la Universidad de Jagorete también está ingeniería informática, que como pasa en cualquier facultad de ingeniería, se lleva el 70-80% del alumnado. Y bueno, pero va creciendo. La alianza con el hospital es fundamental, porque digamos, lo vemos como una sola cosa, ¿no? El laboratorio de ingeniería y la carrera. Por eso tenemos la suerte de ser gente que ha pasado y que hoy está en el hospital. Lamentablemente, en los últimos 4 años de la gestión anterior, se mezclaron las cuestiones de la política y medio que se atentó contra esa alianza entre el hospital y la universidad, pero por suerte ahora se ha retomado y estamos fuertemente vinculando. Por eso siempre las pasantías en el hospital son de alumnos de la universidad, y así todo va creciendo, ¿no? En mi experiencia, por lo menos, es fundamental que la universidad esté volcada sobre el medio de trabajo, y el hospital les puede dar muchísimo y también puede recibir mucho. Es muy importante que lo mantengan eso. Sí, sin duda. Y con respecto a lo que decía recién Javier del tema estaba hablando de la planificación y el mantenimiento. Vos, Eduardo, no me acuerdo quién fue de los dos que dijo algo. Lo mismo que estabas aplicando vos de las secciones de las cañerías, también el tema del mantenimiento yo creo que pasa por el mismo criterio. Si vos tenés, por lo menos los manuales que yo he leído hablan de que si vos tenés un equipo que tiene funcionamiento intermitente, le tenés que hacer el mantenimiento como si estuviera funcionando en forma, no te digo continua, pero con digamos, estaríamos anualizando la cantidad de horas de funcionamiento, y eso dividido por un periodo de tiempo que me daría un esquema más o menos ordenado como para poder organizarme en los mantenimientos. Si vos tuviste este año equipos que trabajaron poco y todo, y bueno, lamentablemente vamos a tener que invertir en hacer el mismo tipo de mantenimiento, pero nos aseguramos que ese equipo va a estar disponible. Obviamente que si estás apretado por la situación de que el COVID te está llevando respiradores, bomba de infusión y todas las otras cosas, obviamente que eso va a la cabeza de todo, tampoco habría que descuidar el resto, porque si no, el año que viene, que ojalá se termine todo este lío, nos vamos a encontrar con que tener un montón de equipos que quedaron ahí stand-by, y que nos vamos a encontrar con un apretón de tiempo, porque va a ser el mantenimiento el año que viene más lo que no se hizo este año. Sí. Entonces, también habría que aplicar un poco el criterio de se use o no se use, traten de hacerlo el mantenimiento. A lo mejor va a ser más barato. Sí. No sé, depende, pero tendríamos que ingeniarnos un poco un método como para poder hacer esa evaluación. O si no, el mantenimiento hacerlo con otro grado de profundidad. O sea, no, si un equipo no se lo está usando, no hacer todo el plan que está previsto, sino hacerlo con un mantenimiento más ligero, por usar un término. Hay equipos que sí y hay equipos que no. Claro, por supuesto. Pero si porque a veces el no uso es peor. El uso. Seguro. O hay cosas que son de las baterías, sin ir más lejos. Es por tiempo. Claro. Pero en ese sentido, por las dos, creo que todo el mundo lo conoce. En la parte electrónica, en la parte que no tiene cuestiones mecánicas, y bueno, ahí se puede estirar los plazos y eso, porque eso realmente no habría un desgaste o una cosa que uno... todo lo que es mecánico y todo, bueno, entonces igual de todas formas habría que hacer algún tipo de control, porque eso sí requiere... El desgaste lo vamos a tener los colegas y nosotros. Claro. Ese va a ser el desgaste más grande. Vamos a tener que ingeniarnos cómo es el tema. Pero sí, creo que es cuestión de sentarse a pensarlo un poco, ¿no? Sí, de cualquier forma, los cuadernillos de la OPS o de la OMS allá, de la amiga Adriana Velázquez y compañía,
pueden aportar bastante, ¿no? En ese sentido. Están todos los manuales. Lo conocen, pero por las dudas creo. Que están todos esos manuales, ya están todas estas directivas, inclusive por el tema COVID. Sí, ya está. Ya está establecido a qué cosa hay que dedicarle más tiempo. Quiero hacerle una pregunta a los dos hospitales, no sé si la saben ellos, pero y previamente decirle a Ignacio, bueno, que eso que reconoció de cuando viendo en que varios hospitales tenían equipos parados, contradice eso de que todos los que querían inventar equipos, como dijo Fernando, ¿no? Que yo como siempre digo, en todos los hospitales había muchos equipos parados que no había necesidad de estar diseñando tantos nuevos equipos. Pero la pregunta que quería hacer es si saben cómo fue en los dos hospitales el consumo de oxígeno, si ustedes tienen esa información. Porque en líneas proporcionales hemos tenido una estadística que se han cumplido en la mayoría de los hospitales. No sé cómo ha sido en el caso de estos dos hospitales. En la comparativa en el Posadas respecto a los años anteriores, como el Posadas tiene muchas camas de terapia pediátrica, al este año no haber IRAB, se compensó. O sea, nosotros agregamos más camas de terapia intensiva, pero casi que no hubo ocupación en las camas de terapia pediátrica, aunque se destinaron algunas para adultos, se compensó, después no hubo modificaciones, la verdad. No sé en hospitales que solo sean de adultos, imagino que sí. Yo no lo puedo medir, no lo tengo sectorizado como para medir la parte de adultos y pediatría, pero acá se compensó. No, yo no tengo ese dato del cruce. Bueno, no, porque de acuerdo a lo que hemos hablado, han presentado distintos lugares del país, han llegado hasta 5 o 6 veces más el consumo de oxígeno, y los colegas italianos llegaron a 7 u 8, si no recuerdo mal. Sí. Sí, yo las escuché sobre todo de los colegas de hospitales del país, ¿no? Pero me parece que habría que hacer un análisis de datos un poco más variable, porque por ahí son de hospitales que no tenían un porcentaje de ocupación de la terapia total. En el caso del Posadas y el Cruce, las terapias están ocupadas, sobre todo en invierno y otoño, total, siempre, haya pandemia o no haya pandemia. Si bien que estos pacientes requieren un poco más de oxígeno, todo bien, pero la ocupación de las camas de terapia es total siempre. Entonces, es más difícil analizarlo. Hay hospitales que sumaron muchas camas de terapia, pero a su vez no las tenían ocupadas siempre. Entonces, me parece que también hay que pesar ese dato. Pero, Fernando, no, lo que pasa es que el consumo no se da a veces tanto por el tema de las camas de terapia, sino por el tema de los pacientes internados en camas estándares, cama común, en el cual requieren oxigenoterapia, ya sea por máscara, por bigotera, pero... sí, pero eso, perdóname que te interrumpa. Porque la cama de terapia, como vos bien referís, tenés razón, en las épocas invernales, ya sea adultos o pediatría, siempre están completas, y en el sector privado, como si está José, que también lo puede, ellos trabajan, como se dice, a cama caliente, normalmente. Entonces, pero el consumo que se ha disparado no ha sido tanto por las terapias intensivas, sino por las camas, por el consumo de oxígeno en camas comunes. Sí, pero ahí no hay uniformidad del criterio terapéutico en los médicos de todos los hospitales. Entonces el uso de terapia de alto flujo, de máscara, todo eso, no fue uniforme. Es más, todavía hoy siguen discutiendo entre la Sociedad de Infectología, la SATI, no hay criterios comunes. Por eso digo que es difícil hacer comparativas. Ese es mi punto de vista, digamos, por lo que... Ya nosotros en el Doña Tibia aumentó un poquito, pero no mucho porque no teníamos la cirugía funcionando, porque lo está reconstruyendo el hospital. No hubo bronquiolitis, que o sea, pediatría gastó menos. Sí, tuvimos algún respirador más que conectamos, pero la neonatología estaba
no estaba funcionando prácticamente porque no había maternidad. ¿Viste? Una cosa compensó con otra. Si nos hubiera agarrado con el hospital funcionando 100%, sí nos hubiera dado el consumo. Pero bueno, siempre fue un hospital que siempre estuvo a tope. Se usaba el 100% siempre. Sí, sí, sí. Los incrementos, en los hospitales que se incrementó es un poco como dice Marcelo, que fueron agregando de consumo adicional en las internaciones comunes, digamos. Se usaba mucho, y también se comprobó que el uso de la mascarita o la bigotera consume más que un respirador. Entonces, uno dice, pero una bigotera, poco oxígeno, y en realidad no, es más el oxígeno que se consume, entonces. Sí, el alto flujo consume más que el respirador, sí. Claro, sí, el alto flujo también. Entonces, bueno, son cosas que fuimos recabando esa información. Aclaro. Gastamos lo mismo que en épocas normales, porque el año pasado no gastamos nada, porque el hospital lo teníamos parado, ¿no? Ojo. En diciembre de 2018 se incendió el hospital. Entonces todo el 19 estuvo parado. Y este año hubiera sido parado si no hubiera sido por la pandemia, que tuvimos que empezar a reconstruirlo más rápido de lo previsto y poner a funcionar todas las internaciones. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, la verdad que, bueno, sí. ¿Hay alguna otra pregunta más, amigos? Porque ya estamos llegando al final. Muy interesante, muy lindo. Estoy agradecido por la presentación, la verdad que muy buena, muy ilustrativa, ¿no? Nos enseña y a mí realmente me llenó de orgullo este aspecto colaborativo y el criterio de cooperación, es decir, bueno, ayudar a otros hospitales de menor complejidad. Eso me pareció fantástico, Ignacio, la verdad que... Además, muy buena la resolución de ingeniería aplicada para todo el monitoreo que explicó Ignacio. La verdad que interesante. En ingeniería se pueden resolver un montón de problemas con poca cosa, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, amigos, si no tenemos más, bueno, entonces vamos a ir cerrando. Y bueno, agradecer y brindar también el apoyo, la verdad que sigan este camino y lo que necesiten. Bueno, acá estamos un grupo de varios viejos que tenemos unas cuantas canas ya ganadas, así que bueno, si cualquier cosa necesiten, Walter, Javier, lo que sea, Fernando ya sabe, sí, es parte del equipo. Muchas gracias. Gracias. Cuenten con nosotros. Y bueno, la verdad que muy agradecido. Frank, juntos podemos hacerlo mejor. Claro, sí, claramente. Sin duda. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muy contento por este encuentro. Bueno, amigos, cerramos entonces y la esperamos la semana que viene. Con esto ya cerramos el ciclo de Ushuaia a La Quiaca, recorriendo los hospitales. La semana que viene, bueno, vamos a confirmar, tenemos también una novedad, pero la verdad es que se cierra el ciclo con esto y seguimos, la semana que viene seguimos ya con desarrollos y cosas propios de la ingeniería, pero cerramos esta parte del ciclo de compartir la experiencia del hospital. Sería el segundo ciclo, porque fue el primer ciclo con el intercambio, el segundo de Ushuaia a La Quiaca, ahora alargamos el tercer ciclo. Bueno, ahora ahí levantan la mano. De punta. Ahí levantaron la mano, a ver, ¿quién? ¿Juan levantó la mano? No, simplemente para felicitarlos a todos, el equipo que presentó, muy bueno, y esto que vamos aprendiendo, ¿no? El trabajar en equipo, el voluntariado que se agrega con la Universidad UNAG, los jóvenes que el resto de los hospitales estarían ávidos de que se quedaran en el plantel, intercambiando con arquitectos que también nos faltan, así que, bueno,
Fue muy valioso, muy bueno, felicitaciones, sigan adelante. Y a ustedes vamos a continuar aprendiendo. Gracias. Sí. Gracias, Juan. Gracias, Juan. La verdad que muy lindo. A ver, y ahí, ¿listo? José, ¿querías decir algo más? ¿Yo? Bueno, listo. Entonces, agradecido, amigo. Fernando, Javier, Walter. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Paro de grabar. Gracias. Un gustazo.